¿Qué tal? Bienvenidos al grupo Nivelación SPOL. Vamos a ver lógica matemática. Esta es la primera clase que van a recibir en el curso de matemática para ingreso a la SPOL. Entonces vamos a empezar con la definición, que es el fundamento de lógica matemática, la definición de proposición. ¿Qué dice esta definición? Una proposición es una afirmación que es verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Note que la definición de proposición toma en cuenta tres aspectos. Una proposición debe estar expresada en forma de afirmación y debe cumplir con lo siguiente: debe ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. ¿Qué significa que la oración sea verdadera o falsa? Que no hay una tercera posibilidad, solamente tenemos dos opciones. Esto también se conoce como el principio del tercer excluido. La otra condición es que no ocurran las dos cosas a la vez, es decir, no debemos encontrarnos con una afirmación que sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Eso se conoce como principio de no contradicción, porque una oración que es verdadera y falsa al mismo tiempo se contradice a sí misma. Muy bien, ¿cómo utilizar esto para resolver ejercicios? Si nosotros manejamos cada aspecto de la definición, no vamos a tener problema al momento de determinar si una oración es o no proposición. Veamos un ejemplo. Se dice aquí: indique en cada caso si la oración es o no proposición. Veamos. La primera, 2 al cuadrado más 1 es un número par. 2 al cuadrado más 1 es 5. Sabemos que 5 es un número impar. Entonces, podemos catalogar a esta afirmación como una proposición falsa. Es decir, en este momento no queremos determinar el valor de verdad, solamente queremos saber si se trata o no de una proposición. Independientemente de su valor de verdad, es decir, del verdadero o falso que asignemos, sabemos que esta afirmación sí es una proposición, porque cumple con las condiciones establecidas en la definición. Cuando nosotros podemos asignarle a la oración un valor de verdad, sin dejar lugar a duda, sabemos que nos encontramos ante una proposición. Como en este caso, nosotros podemos asignarle a esta expresión el valor de verdad falso con toda certeza. Veamos la siguiente afirmación. El 3 de enero fue jueves. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se trata o no de una proposición? Ustedes pueden decir acerca de esta oración si es verdadera o falsa con certeza. Veamos. Esta expresión será verdadera dependiendo del año. Será verdadera o falsa dependiendo del año que yo escoja para el análisis. Hay años para los cuales esta expresión es verdadera y hay otros para los cuales es falsa. Sería diferente una oración así: el 3 de enero del año 2016 fue jueves. En ese caso, la oración sí tiene un valor de verdad bien definido. Sabemos que si hablamos de un día específico como ese, o fue jueves o no lo fue. Pero en este caso el año nos impide dar un valor de verdad con certeza. Esta oración no cumple con el principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque puede tomar los dos valores. Esta misma afirmación puede ser verdadera y falsa dependiendo del año que yo escoja para el análisis. Por lo tanto, se trata de una no proposición. ¿Sí? Mire, repito, hay años para los cuales esta oración me genera verdadero y otros para los cuales me genera falso. Eso hace que no esté bien definida. Muy bien. París es capital de Argentina, dice el literal C. De nuevo, nos encontramos ante un caso parecido al primero. Esta oración nosotros sabemos es falsa, tiene un valor de verdad bien definido, cumple con la definición de proposición, es una afirmación. Estoy afirmando que París es capital de Argentina. ¿Que es verdadera o falsa? Pues bien, en este caso es falsa y no genera lugar a contradicción. Sabemos que es un falso absoluto. ¿Qué dice el literal D? El número 7 está triste. Esa oración es una proposición. ¿Qué dicen ustedes? Analicemos el enunciado. Podemos asignarle a esta afirmación un valor de verdad,
¿podemos decir que esta afirmación es verdadera o falsa? Note que se trata de una afirmación, pero no podemos darle valor de verdad. ¿Sí? No cumple con el principio de tercer excluido, no podemos asignarle ni verdadero ni falso. Tendríamos que buscar otra opción, pero recuerde, solo tenemos dos. No podemos decir que es verdadero, pues estaríamos afirmando algo que carece de sentido, que nos encontramos a un número llorando, triste. Tampoco podemos decir que es falso, porque imagínese caminar diciendo el número 7 no está triste. Entonces, esta oración no es una proposición. El literal E dice lo siguiente: ¿las ballenas son mamíferos? Note que está con signos de interrogación. Se trata de una pregunta. Yo podría darle una regla sencilla y decir, siempre que se encuentre con una pregunta debe catalogar a la oración como no proposición. Pero el objetivo con esta clase es que usted llegue más allá, que comprenda a fondo lo que significa la definición. Vamos a ver, vamos a justificar el por qué una oración como esta, que es una pregunta, no es proposición. Esta cae más rápido que las anteriores. En las anteriores nos tocó analizar el principio de tercer excluido y el de no contradicción. En este caso es más fácil. Recuerde que la definición establece que una proposición debe estar expresada a manera de afirmación. Resulta que esto es una pregunta, así que no cumple con la definición. Por lo tanto, no es una proposición, aun cuando cumpla con el resto de condiciones. Simplemente no es una afirmación. Dice el literal F: 2x menos 5 es igual a 7. Note lo siguiente: yo puedo asignarle a x, ya que se trata de una variable, el valor 6. 2 por 6 menos 5 es 12 menos 5, es decir, 7. Eso es verdadero. Pero también puedo asignarle otro valor porque es una variable. ¿Qué tal si le asigno a x el valor 3? 2 por 3, 6, menos 5, 1. 1 es igual a 7, falso. ¿Qué significa eso? Que esta afirmación, ojo que sí es una afirmación, estoy afirmando que 2x menos 5 es igual a 7. Pues bien, esta afirmación toma dos valores de verdad, así que no cumple con el principio de no contradicción. La descartamos como posible proposición. La última dice levántate y es una orden. Obviamente no cumple con la condición de ser afirmación, así que no se trata de una proposición. Entonces, como resumen podemos decir lo siguiente: una oración se puede catalogar como no proposición cuando es ambigua. Ambigua, como el literal B. Al no establecer el año no nos da certeza de si es verdadero o falso. Hay casos en que es verdadera, hay casos en que es falsa. Una oración no es proposición cuando carece de sentido. Una oración carece de sentido. Si carece de sentido, no es proposición. Un ejemplo del literal D. El número 7 está triste. No tiene sentido asignarle un número estado de ánimo. Así que una expresión que carece de sentido no es proposición. Una pregunta, una orden o exclamación. Estas dos no son proposiciones simplemente porque no están expresadas a manera de afirmación. Muy bien, para concluir les dejo un desafío. Si han entendido esto, ya están en capacidad de determinar para cualquier oración si se trata o no de una proposición. Solo tiene que verificar que cumpla con estas condiciones. El desafío es el siguiente. La pregunta es si esto es proposición. Donald Trump perdió la final de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. ¿Qué dicen ustedes? Dejen sus comentarios. Un abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión.